Muy buen día, mi nombre es Luz María Pérez de la Torre y este es un trabajo para la Unidad de Aprendizaje de Bases de Investigación de Adolescencia y Juventud, área Epidemiología. Espero que les guste y voy a hablar sobre los diseños de casos y controles. Hablando un poco de historia. Los estudios de casos y controles fueron empíricamente empleados por John Snow en el siglo XIX durante sus investigaciones sobre las causas de la epidemia del cólera, cuando comparó casos y no casos en cuanto a su lugar de residencia y fuente de agua potable. Este tipo de diseño también fue utilizado por Lane Clayton en 1926 en un reporte sobre factores reproductivos y cáncer de mama. Sin embargo, es hasta los años 50 cuando se identifica como un diseño epidemiológico específico, en varios trabajos reportados, donde se proporcionan las primeras bases metodológicas y estadísticas para su aplicación y análisis. Finalmente, en los años 70, se establece la concepción moderna de este tipo de estudios, presentando las bases teóricas que establecen la estrecha relación que existe entre este tipo de diseño y los estudios tradicionales de cohorte. Con estos antecedentes, es posible afirmar que información derivada de diferentes estudios de casos y controles ha sido notoriamente útil para modificar políticas de salud y avanzar en el conocimiento médico. A este respecto, los estudios de casos y controles se han empleado exitosamente para evidenciar la asociación entre el consumo de cigarrillos y el riesgo de cáncer de pulmón, su interacción con la exposición al asbesto con la elevada frecuencia de mesoteliomas, así como el antecedente de consumo de estrógenos durante el primer trimestre del embarazo por las madres de adolescentes en las que se identificó cáncer de vagina. Si bien se pudiera pensar que el diseño de cohorte conjunta los factores idóneos para la observación epidemiológica, su realización está seriamente limitada por la ausencia de poblaciones, especialmente a quienes construirla, y frecuentemente por la carencia de tiempo o recursos financieros necesarios para estudiar los grandes grupos poblacionales que se requieren para el estudio de enfermedades poco frecuentes. Por esta razón, los estudios de casos y controles se constituyen en una alternativa costo-efectiva para identificar factores de riesgo y generar hipótesis para estudios subsecuentes. Al respecto, tiene diversas ventajas y desventajas. Los estudios de casos y controles representan una estrategia muestral en la que de manera característica se relaciona a la población de estudio con base en la presencia, que sería el caso, o ausencia, que sería el control o referente del evento de interés. Que una vez delimitada la población fuente, definida como aquella de donde se originan los casos, se utilice esta misma para la selección de los controles. Estos últimos deberán representar de manera adecuada a los miembros de la población fuente que no desarrollaron el evento en el estudio. Una vez seleccionados los casos y los controles, se compara la exposición relativa de cada grupo a diferentes variables o características que pueden tener relevancia para el desarrollo de la condición o de la enfermedad. En teoría, los estudios de casos y controles se basan en la identificación de los casos incidentes en una determinada población y durante un periodo de observación definido, tal y como se lleva a cabo en los estudios de corte. La diferencia estriba en que en el estudio de casos y controles se identifica la corte, se identifica a los casos y se obtiene una muestra representativa de los individuos en la corte que no desarrollaron el evento en estudio. Esto último tiene el propósito de estimar la proporción de individuos expuestos y no expuestos en la corte o población base, evitando de esta manera la necesidad de determinar la presencia de la exposición en todos los miembros de la población o corte en estudio. En el estudio de casos y controles se selecciona a los sujetos de estudio en función de la presencia o ausencia de la enfermedad o evento en estudio. Asimismo, se compara un grupo de sujetos con el evento de estudio y un grupo control o referente, para así estimar en estos grupos las diferencias en la exposición. Consecuentemente, en este tipo de estudios se parte del efecto en busca de la posible causa, por lo que se considera que no cuentan con una relación de causa-efecto correcta y por esta razón pueden ser susceptibles a diferentes errores o sesgos en su interpretación. En los estudios de casos y controles solo es posible estimar pseudotasas, conocidas como momios, mismas que indican la frecuencia relativa de la exposición o condición en estudio entre los casos y los controles. Las pseudotasas de exposición en los casos se estima dividiendo los casos expuestos sobre los no expuestos. De manera similar,
La pseudotasa de exposición en los controles se estima dividiendo los controles expuestos entre los no expuestos. El cociente de estas pseudotasas se conoce como la razón de momios o momios relativos. La razón de momios bajo ciertas suposiciones puede ser un estimador no sesgado de la razón de tasas de incidencia o del riesgo relativo. La medida de asociación que tradicionalmente se deriva de los estudios de corte y que se utiliza para valorar la asociación entre una exposición y un evento en este tipo de estudios. En este sentido, se recomienda seleccionar a los casos conforme se diagnostican y aparecen en el sistema de registro utilizado, es decir, la población de casos queda compuesta principalmente por casos incidentes o casos nuevos de diagnóstico reciente. Así, en el extremo opuesto del paradigma, lo que se podría considerar como menos recomendable es seleccionar a los casos existentes en un punto en el tiempo, es decir, a los casos prevalentes o casos sobrevivientes al momento de iniciar el estudio. Los procedimientos para la selección de los controles quedarán definidos en la medida que se expliciten claramente los criterios de selección de los casos, así como la población de donde se originan estos. Generalmente, el grupo control más apropiado corresponde a la subpoblación de individuos que está en riesgo de desarrollar el evento en estudio y de los cuales se puede asegurar, con relativa certeza, que en caso teórico de que desarrollaran el evento o enfermedad en estudio quedarían incluidos, dentro de la población en estudio, en el grupo de casos. Métodos en la selección de casos y controles. Se le conoce al pareamiento. Es la selección de controles en función de una o varias características comunes a los casos, como lo es el sexo, la edad y la condición socioeconómica, entre otras. Tiene como ventaja aumentar la eficiencia estadística y disminuir el sesgo asociado a factores de confusión conocidos. Puede asegurar la homogeneidad por edad y sexo y facilitar la comparación de casos y controles en presencia de exposiciones que varían con el tiempo. Dentro de las ventajas prácticas se encuentra la mayor facilidad de identificar a los controles. Hablando de los sesgos, el hecho de que casos y controles se seleccionen utilizando diferentes esquemas y que la información se obtenga en la mayoría de las veces de forma retrospectiva, es decir, una vez que ocurrió el evento, hace que este tipo de estudios sean más vulnerables al efecto de diferentes sesgos. Y para finalizar, análisis e interpretación. A diferencia de los estudios de corte, en los estudios de casos y controles no se puede estimar directamente la incidencia de la enfermedad en sujetos expuestos y no expuestos, debido primordialmente a que los individuos son seleccionados con base a la presencia o ausencia del evento de estudio y no por el estatus de exposición. Es por esto que se podrá estimar únicamente la incidencia, únicamente si se conocen las fracciones muestrales de exposición tanto en los casos como los controles. Por mi parte esto fue todo, agradezco mucho su atención y un saludo a todos y a todas.